buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, espero que estén bendecidos y que tengan un día bendecido como cada día. Que la presencia de Dios, que siempre nos acompañe hoy guardándonos, bendiciéndonos, prosperando nuestra vida, pero sobre todo, que este día podamos tener la decisión de buscar a Dios, que podamos elegir buscar a Dios. Tal vez tengamos que dejar algo de lado, tal vez tengamos que hacer un esfuerzo adicional, pero vale la pena buscar a Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que, como dijimos el domingo y como Dios nos ha hablado todo el fin de semana, tiempo de buscar a Dios. Pero bien, ahora ya oramos buscando también que Dios nos hable por medio de su palabra. Padre, yo te doy gracias por este tiempo devocional y yo te pido, Señor, que en este día tu presencia nos acompañe, tu espíritu nos guíe, Señor, nos ayudes en cada decisión, en cada acción, en cada tarea que tenemos que hacer en este día, que tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, mis hermanos, que Dios los bendiga. Estamos viendo la historia de Gedeón en estas 2 semanas. Queremos repasar algunos principios en la vida de este hombre que logró, como les vengo diciendo, tantos cambios. Este hombre cambió su vida, sus realidades, las realidades de su casa, de toda una nación. Y cuando analizamos su vida encontramos principios que tenemos que recordar, principios a los cuales tenemos que volver. Por ejemplo, Gedeón clamó, Gedeón fue con su fuerza, hizo lo que estaba a su alcance, Gedeón presentó una ofrenda de conquista, una ofrenda de guerra, por decirlo así. Gedeón levantó un altar siguiendo la guía de Dios, tuvo comunión con Dios, Gedeón limpió su casa. Y estas cosas son necesarias en nuestra vida y son necesarias recordarlas de tanto en tanto. Estoy clamando por mis necesidades, porque a veces estoy pasando necesidad y digo, Señor, ¿qué pasa? Pero no está mi clamor, mi oración. A veces no recibimos porque no pedimos. Estoy marchando sobre aquellas cosas que quiero lograr, estoy haciendo mi parte, estoy procurando la bendición de Dios o simplemente estoy esperando que algo acontezca casi por casualidad. Y como eso, lo mismo con limpiar nuestra casa y algo que esté frenando, levantar ese altar de comunión todos los días. Por eso le digo que de tanto en tanto estos son principios para repasar y para ir creciendo en ellos. Pero hoy quiero hablar uno más, que está en el versículo 27 del capítulo 6, que dice así, 6:27. Voy a leer solo estas palabras. Dice, e hizo Gedeón, como Jehová le dijo. Hizo como Jehová le dijo. Y esta es una clave en la vida de Gedeón, una constante. Gedeón se dejó guiar por Dios. Escuche, cuando él va a levantar el altar, Dios le guía a levantar el altar. Dios lo lleva, le guía a ir al secreto. Dios lo guía a limpiar su casa. Dios lo guía a cómo formar el ejército para enfrentar a los madianitas. Y Dios le da las directivas de cómo enfrentarlo, de qué manera, cómo pelear esa batalla. O sea, Gedeón fue guiado a lo largo de todo su caminar. Y esto es importante entenderlo, porque siguiendo la guía de Dios es que vamos a tener éxito. Un hombre que siempre también buscaba la guía de Dios era David. Usted lo va a ver que ante cada batalla, ante cada conflicto, David buscaba la guía de Dios. Por eso David no perdió ni una batalla, porque él, cuando se enfrentaba delante de una conquista o delante de una batalla, él buscaba la guía de Dios, aún en sus momentos más difíciles, cuando él en Ciclag le llevan la familia, los bienes, todo, él busca la guía de Dios y recupera todo. Ahora bien, el tema, volviendo a Gedeón, ¿cómo hizo Gedeón para dejarse guiar por Dios? ¿O de qué manera se dejó guiar por Dios? ¿Cómo lo guió Dios a Gedeón? ¿Qué mecanismo utilizó Gedeón para poder escuchar la voz de Dios, para saber cuál era el camino al cual Dios lo estaba guiando o de qué manera Dios lo estaba guiando? Y usted va a encontrar que Gedeón utilizó 3 formas que son comunes y que son, no digo fáciles, pero que son las más utilizadas, creo, por el pueblo de Dios en este tiempo. Primero, Gedeón se dejó guiar escuchando la voz de Dios.
Él tuvo oídos, él prestó atención a lo que Dios le hablaba. Recién leímos recién, e hizo como Jehová le dijo. Él prestaba atención a la voz de Dios. ¿Sabes? Nosotros también debemos hacer lo mismo, pedirle a Dios oídos para oír su voz. Oímos su voz o Dios nos habla, por ejemplo, a través de las prédicas, o cuando vamos a orar a nuestro lugar secreto, sentimos que Dios nos está hablando, o nos habla cuando leemos la Biblia. Esas son algunas de las maneras en que Dios nos habla, algunas solamente. Y nosotros debemos pedirle a Dios oídos para oír su voz. Debemos prestar atención también a lo que Dios está hablando a la iglesia, a lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Y tomando su palabra es que tenemos que empezar a tomar decisiones. Usted me dirá, pastor, yo no sé si voy a saber escuchar la voz de Dios. Yo quiero que te quedes tranquilo. Vas a saber, es inequívoco. Todos pasamos a lo mejor por eso. Sabré escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te hable, lo vas a saber. Y aparte, a medida que vamos ejercitándonos en esto, vamos conociendo más su voz. Es como cuando tenemos un amigo, al principio no podemos identificar su voz entre los demás, pero cuando nos relacionamos con una persona seguido y la vemos a diario, ¿sabes? Podemos identificar su voz entre todo el resto. Yo siempre digo que alguien puede nombrarme en medio de la congregación y quizás no detecte quién es, pero si mi esposa me llama, yo conozco su voz. Si mis hijos me llaman, yo conozco su voz porque paso tiempo con ellos. Entonces necesitamos entender que debemos escuchar la voz de Dios. Esa es una de las maneras. La otra manera es siguiendo la paz. Los versículos 22 y 23 nos dice que el ángel de Jehová se le presentó y Gedeón dijo: Señor mío, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón pudo avanzar, pudo ir a la guerra porque él tenía paz de Dios. La Biblia nos dice: busca la paz y síguela, en el Salmo 34. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando estamos delante de decisiones, que no sabemos qué camino tomar, una de las maneras es: Señor, dame tu paz en el corazón. Si lo que estoy haciendo es lo correcto, dame paz. Si no, inquieta mi corazón. Y personalmente no decido sobre algo en que no tengo paz, en que no tengo la convicción de lo que Dios nos ha guiado a hacer. La paz es una evidencia también de la guía de Dios. Y por último, tercero, Gedeón pidió señales. El versículo 17 dice: y él respondió, Gedeón: yo te ruego, le dice a Dios, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón le dice: dame una señal de que el que me habla eres tú. Ahora bien, quiero decirte esto: no está mal pedir señales a Dios para confirmación de una palabra. Pero para pedir señales a Dios, tengo que tener en claro algo. Estas señales se piden cuando yo recibo una directiva de Dios o tengo que tomar una decisión. Y escuche esto: y la decisión que tengo que tomar no está respaldada, por decirlo de alguna manera, de manera explícita en la palabra de Dios. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo no le tengo que pedir a Dios una señal para ver si Él me ama. Señor, dame una señal que me amas. No necesito eso, porque la Biblia dice que Él me ama, que me amó con amor eterno. Yo no necesito una señal a Dios para saber si tengo que mentir o decir la verdad, porque la Biblia es clara. Yo tengo que decir la verdad, no debo mentir. Entonces yo no puedo pedir señales para aquellas cosas que en la Biblia son claras, pero sí puedo pedir señales para aquellas cosas donde la Biblia no es específica. Por ejemplo, tengo que decidir entre dos trabajos. Señor, ¿cuál elijo? La Biblia no me dice sé carpintero, sé plomero. Yo eso tengo que pedirle a Dios. Señor, dame la señal, mostrame cuál tengo que elegir. Poneme señales que yo pueda comprender. Ahí es donde yo necesito señales de Dios. En aquellas cosas donde la Biblia no es específica y yo necesito una dirección
específica en eso. Entonces yo tengo que entender que ahí es donde yo puedo pedir señales. Gedeón pidió 2 veces señales. Una, para saber si Dios le había hablado. Y la otra, cuando puso la lana ahí para que el rocío la moje. Bueno, esa segunda señal fue más una incredulidad, porque Dios ya le había hablado y ya se lo había confirmado. Esta señal de la que hablamos es cuando él dijo: Señor, si tú hablaste, dame una señal. Si este es el camino, dame una señal. Y ahí es donde pedimos señales. Entonces nosotros encontramos que estas son 3 maneras prácticas de buscar la guía de Dios. Señor, dame oídos para oír. Cuando oí, si la Biblia no es específica, puedo pedir una señal. Y si no, Señor, dame paz en la decisión que yo tome. Mis amigos, creo que es tiempo de dejarnos guiar por Dios cada vez más. Estamos viviendo tiempos difíciles y en medio de esos tiempos difíciles es dejarnos guiar por Dios los que nos va a sacar a realidades diferentes, a nuevas realidades. Vamos a orar para que seamos de esas personas que se dejan guiar por Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias y quiero unirme a la vida de mis hermanos ahora, a la oración de mis hermanos, y pedirte para que nos guíes en aquellas decisiones que tenemos que tomar, nos guíes, Señor, a cómo vivir una vida fructífera, bendecida, próspera, nos guíes por medio de tu palabra, nos guíes por medio de tu Espíritu, Señor, nos guíe poniéndonos paz en el corazón, y cuando necesitamos, danos señales, danos esa señal inequívoca de que tú estás marcando el camino por donde seguir. Yo te doy gracias y bendigo la vida de mis hermanos y te pido que tengan un día bendecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en un nuevo devocional. Muchas bendiciones. Mi peor momento alcé mis ojos, me rescataste, me perdonaste. No hay mejor lugar que estar contigo, solo tú sabes lo que necesito. Ancla de mi alma, torre fuerte, donde corro a tus brazos a refugiarme. Ancla de mi alma, torre fuerte, donde corro a tus brazos a refugiarme. Llévame más